no habían visto nunca un coche incendiado que pudiera arder de aquella manera. Un cuerpo desfigurado por el fuego. No se distinguían las piernas ni la cabeza. Una siniestra y demente conspiración. Era brillante en su simplicidad. Se inspiraron en las series de CSI, Ley y Orden. Y un misterio tan grande como Texas. Es el caso más extraño en el que haya trabajado jamás. A continuación, un nuevo episodio de esta serie. Vivo o muerto. Crímenes imperfectos, historias criminales. Vivo o muerto. Son las 5:34 de la mañana del 18 de junio de 2004 y la policía en las afueras de Burnett, Texas, recibe una llamada al 911. Condado de Barnett número 1, ¿tiene usted una emergencia? Sí, señorita, hay un coche que se ha salido de la carretera, ha caído por un terraplén muy profundo y se ha incendiado. No podemos bajar hasta allí para ver si hay alguien dentro. ¿Seguro que es un vehículo? Sí, lo estoy viendo envuelto en llamas ahora mismo. Se distingue claramente que es un coche. El cuerpo de bomberos local y las patrullas de tráfico acuden a la llamada. Cuando llegué, los bomberos de dos cuerpos de voluntarios distintos estaban todavía allí. Y el vehículo todavía ardía. Habían sacado todas las mangueras y las habían conectado para poder bajar por la empinada pendiente y apagar el fuego. El vehículo estaba al fondo de un barranco, a unos 10 metros de profundidad. Cuando los bomberos consiguen apagar el fuego, descubren los restos calcinados del conductor. En apariencia se había producido un terrible accidente de tráfico en el que había ardido el conductor con el resultado de una víctima mortal. Empecé a reconstruir el accidente desde el lugar donde el coche se había salido de la carretera, pero al parecer o bien habían empujado el coche o había rodado lentamente hacia el abismo, puesto que no había huellas de patinazo en la zona. De repente, una mujer llamada Lori Daniel se acerca a los agentes de policía y les dice que cree que la víctima es su hijo Clayton, de 23 años. Estaba llorando y me dijo que su hijo tenía previsto acercarse a su casa para traerle unas cosas y que tenía miedo de que estuviera involucrado en el accidente. Lori Daniels explica que iba de camino a casa de Clayton cuando ha visto el fuego y ha reconocido el coche de su hijo. Cuenta a la policía que Clayton y su mujer Molly viven cerca de allí. El cabo Talamantez llama a casa de Molly, quien confirma que Clayton se ha marchado en el coche para ir a casa de su madre. Talamantez le pregunta qué llevaba puesto su marido. Me dijo que llevaba una gorra Harley Davidson. Creo que siempre la llevaba puesta. Y yo intenté localizar todo lo que me dijo en el vehículo. Tras sacarlo del barranco, llevan el coche a un depósito de chatarra. Janine Meider, adjunta del jefe estatal de bomberos, acude para inspeccionar los restos calcinados del automóvil. Inspeccioné el motor y descarté cualquier fuente accidental. Meider sabe que casi todos los incendios en los coches se inician en el compartimento del motor. En cambio, este parece haberse iniciado en el asiento del conductor. Las marcas del fuego en el capó indicaban que el fuego había penetrado a través de la pared cortafuegos desde el asiento del conductor hasta el compartimento del motor. Muestras del asiento calcinado se envían al laboratorio policial del estado para ser analizado por los expertos en incendios provocados. Los investigadores deciden regresar al escenario del fuego y buscar más pistas. A primera vista no parecía un lugar donde se pudiera perder fácilmente el control del coche y salirse de la calzada. No había huellas de neumáticos en la carretera y el coche había aplastado la vegetación desde lo alto del precipicio hasta el fondo. Y la vegetación no se había incendiado. Todo ello me dio a entender que el coche había rodado pendiente abajo a poca velocidad y se había incendiado al llegar abajo. Para los investigadores no parece un accidente de tráfico.
Es que no parecía lógico. Se podía ver que el coche había rozado un árbol y para ello el vehículo debería haber salido de la carretera en línea completamente recta para rozar ese árbol en concreto. He sido agente de la autoridad en Texas durante unos 15 años y 13 de ellos los he pasado patrullando. Me di cuenta desde el principio de que no se trataba de un accidente normal. Hay otros elementos peculiares. Cuando un coche se incendia, alcanza siempre temperaturas muy altas, a veces de más de 1000 grados. Pero en este caso, habían sido todavía más altas. Nunca había visto nada semejante. Las ruedas se habían fundido. El interior del vehículo estaba tan calcinado que no distinguías nada. Y el cuerpo había ardido de tal modo que ni siquiera habían quedado restos del esqueleto ni extremidades. Era el incendio más intenso que nadie había visto jamás. No quedaba ni rastro de pintura en el coche. Dentro del coche había cantidad de libros de bolsillo que alimentaron el fuego, incluso sin ningún elemento extra. Un coche normal contiene ya de por sí unos 230 kilos de material inflamable, contando los asientos. Con todas las ventanas y el techo corredizo abiertos, el fuego ganó rápidamente fuerza. Es el efecto chimenea. En cuanto se inicia el fuego, las llamas aspiran el aire, con lo que a su vez aumenta la rapidez del incendio. Los restos del vehículo se envían al laboratorio de incendios provocados del estado de Texas para su análisis. Era muy extraño. Un incendio realmente intenso, por lo que cundió la sospecha de que se hubiera empleado algún líquido inflamable. Los criminalistas del laboratorio realizan pruebas con los restos del vehículo y pronto se pone de manifiesto que se empleó algún tipo de acelerante para iniciar el incendio. En este caso, cumplía los criterios para ser un producto parafénico, un elemento que se encuentra a menudo en los encendedores de carbón. ¿Qué motivo tendría alguien para transportar líquido encendedor? Y no había razón alguna para que Clayton Daniels lo hiciera. La inspección final del vehículo arroja las últimas pruebas. Los restos carbonizados de una gorra y un zapato. La mujer de Clayton, Molly, identifica la gorra. Localicé un gancho procedente de la visera de una gorra y parte de una insignia que parecía decir Harley Davidson. También había un botón de Faith Glory entre los restos. La madre de Clayton identificó el zapato. Lori Daniels pudo identificar lo que parecía ser un trozo de zapato que pertenecía a Clayton Daniels y que apareció en el vehículo incendiado. Así que se estableció la identidad de Clayton Daniels inicialmente. Clayton Daniels trabajaba de mecánico en trabajos temporales. Quería volver a estudiar para conseguir un diploma de estudios secundarios. En lugar de un simple certificado, quería conseguir un diploma. Clayton es el padrastro del hijo mayor de Molly. Además, la pareja ha tenido después una niña. Era un padre excelente para los dos niños, no cabe duda. Molly trabaja de recepcionista en Austin. Es muy inteligente, estudió en clases especiales para superdotados y siempre fue una buena alumna. Tenía un objetivo, ser una contadora pública. En realidad, se había licenciado en contabilidad. Los restos de la víctima se envían al médico forense. Las extremidades habían desaparecido. No se podían sacar las huellas dactilares, el cráneo y los dientes también. Imposible identificarlo mediante las fichas dentales. Los investigadores están seguros de que ha sido un incendio intencionado. La cuestión es, ¿quién lo ha hecho y por qué? Deciden visitar a la mujer de la víctima, Molly Daniels. Entrevisté a Molly Daniels y estaba tan tranquila, tan impasible, que le dije: Dios mío, si yo acabara de perder a mi marido, estaría completamente hundida. Y ella me contestó: bueno, es que no suelo mostrar mis sentimientos en público. Sin el menor empacho, me dijo que solo quedaban unos 6 kilos de masa corporal y me lo decía sin el más mínimo atisbo de emoción. Su comportamiento era muy contenida, pero daba a entender que estaba dispuesta a cooperar en todo.
Sin embargo, hizo muchas más preguntas sobre los detalles del accidente y de lo que aparentemente había ocurrido en el coche, sobre el estado en que estaba su esposo y lo que le había pasado. 3 días después del incendio se celebran los funerales de Clayton Daniels. El accidente había ocurrido un viernes, creo, y el lunes siguiente se celebraron los funerales. Había fotos por todas partes y una moto en primera fila. También entonces el comportamiento de Molly parece extraño. Parecía casi demasiado contenta. Aquello despertó ciertas sospechas de que quizá fuera preciso ampliar la investigación. Entonces los investigadores hacen un sorprendente descubrimiento. Nos enteramos de que tenía un seguro de vida. Es una póliza por valor de $110,000 y Molly intenta cobrarla casi inmediatamente. Era muy extraño porque ambos eran jóvenes de 20 y pocos años y sin embargo habían contratado estos seguros de vida tan abultados. A las preguntas de la policía, Molly ofrece una explicación. Molly Daniels había trabajado entre 3 y 5 años antes en una compañía de seguros. Pudimos comprobar que la empresa alentaba a todos los empleados para que contrataran pólizas con la compañía. Pero la aseguradora se muestra escéptica y se niega a abonar el seguro hasta que se aclaren las circunstancias del accidente. No querían cerrar la investigación y ella estaba muy molesta por este hecho, porque no podía cobrar el seguro sin el certificado de defunción. Hablamos de la posibilidad de que Molly Daniels hubiera asesinado a su marido para cobrar el dinero del seguro. Empezamos a preguntarnos si no se trataba de un fraude al seguro, un asesinato o algo que involucrara todavía más delitos. Cuando los investigadores empiezan a profundizar en el caso, encuentran ciertos hechos alarmantes en el pasado de Clayton. Y la autopsia pronto dará un giro increíble a este caso ya de por sí tan extraño. Cuanto más ahonda la policía en el fatal incendio de un coche cerca de Burnett, Texas, más sospechoso parece. El accidente parece intencionado y la policía científica puede demostrar que el intenso fuego estuvo alimentado por un acelerante, un líquido encendedor para carbón. La prensa local empieza a interesarse en el caso. Sabía que pasaba algo raro, algo fuera de lo normal. Había olvidado un par de preguntas y volví a llamar a la operadora que había recibido la llamada de socorro. Y cuando ella me dijo que ya no podía hablar con nadie de aquel caso, enseguida se me dispararon las alarmas. La muerte de Clayton Daniels se convierte en una impactante noticia en la pequeña localidad. Burnett es una pequeña comunidad de unos 3.000 habitantes. Es una localidad rural, gente mayor, economía basada en la agricultura. Mientras los investigadores esperan los resultados de la autopsia, se dedican a recabar más información sobre Clayton Daniels. Y descubren que tiene muchos enemigos. Era adicto a las drogas, tenía malas pulgas y se metía a menudo en peleas. No muchos tenían algo bueno que decir de él, ni siquiera sus propios amigos. El capitán de la policía de Burnett, Paul Nelson, conocía demasiado bien a Clayton. Clayton tenía fama de estar siempre bebiendo y de juerga durante su juventud y en el instituto. La policía le había detenido muchas veces porque siempre conducía demasiado rápido. Descubren también que Clayton Daniels tiene antecedentes delictivos todavía más graves. Un año antes del incendio del coche, Clayton se había declarado culpable de agredir sexualmente a su prima. Su prima la había delatado. Era una chica adolescente y aquello había sucedido cuando todavía era más pequeña. Causó gran indignación cuando se supo que la había agredido sexualmente. Por supuesto, contrató a un abogado y en algún momento, mientras el caso seguía el procedimiento jurídico, se llegó a un acuerdo para que el señor Daniels, el acusado, se declarara culpable. Estaba sometido a una intensa vigilancia y quedaría registrado como delincuente sexual para el resto de su vida. Los detectives se preguntan si la muerte de Clayton puede estar relacionada de algún modo con aquel delito sexual. Empezamos a barajar todo tipo de hipótesis. Una de ellas era que como Clayton Daniels era un delincuente sexual convicto, la familia de la niña
podía haberse vengado así, matándole y quemando su cuerpo. También estaba la teoría de que su condena había sido demasiado leve y quizá los familiares de la niña se tomaron la justicia en sus propias manos y habían acabado con él. O incluso otra posibilidad. ¿Sería su turbio pasado que había finalmente acabado con él? Se sabía que Clayton había estado relacionado con conocidos camellos de la ciudad de Burnett. Había ciertas conexiones entre Clayton y algunos traficantes de drogas. Rumores sobre su consumo de metanfetamina. Incluso se decía que quizá estaba implicado en la elaboración de esa droga. ¿Estaría transportando material con este fin cuando se produjo el accidente? Una de las teorías fue que estaba consumiendo la metanfetamina en lugar de venderla, que se la quedaba para su propio consumo, y por eso sus contactos se habían enfadado con él porque no les pagaba su coste. Mientras tanto, Molly, la viuda de Clayton, también está llamando la atención. Los colegas de Molly quedaron muy sorprendidos cuando descubrieron que ya salía con otro hombre. Yo no quería juzgarla por eso, ni decirle que era demasiado pronto o que estaba mal, pero sí, creo que era muy pronto. Su nuevo novio se llama Jake Gregg, y nadie sabe gran cosa de él. Molly lo lleva con mucho secreto, y Jake no se muestra en público. Empecé a extrañarme de que nos ocultara tanto a ese tal Jake. Después de todo, soy su hermana. La gente empieza a hablar. ¿Estará Jake involucrado en la muerte de Clayton? ¿Podría tratarse de una especie de triángulo amoroso mortal? Finalmente, cuando llega el resultado de las pruebas del ADN, el caso entrará en una nueva dimensión, literalmente increíble. Solo un mes después de que los restos calcinados de Clayton Daniels aparezcan en el sospechoso incendio de su coche, su mujer, Molly Daniels, empieza a salir con un nuevo y misterioso novio llamado Jake. Solo había pasado un mes desde el accidente y ya tenía otro hombre en su vida. Los investigadores me hicieron saber que estaban interesados en un tal Jacob Gregg. Investigamos a esa persona, pero encontramos muy pocos datos. Mientras los investigadores se afanan en encontrar un sentido a todas sus informaciones, llegan los resultados de la autopsia. No son concluyentes. Aquel caso tenía más entresijos. No se trataba tan solo de una persona fallecida en un terrible accidente de tráfico, porque el informe del forense daba la causa de la muerte como desconocida. Los investigadores solicitan más pruebas. En casos como este, el protocolo del estado de Texas recomienda los análisis de ADN. Pedí análisis del ADN para asegurarme de que era Clayton Daniels. Hablé con su madre, Lori, y ella accedió a que se realizaran estas pruebas. La mujer de Clayton, Molly Daniels, también acepta. No recibirá el dinero del seguro hasta que pueda demostrarse sin lugar a dudas que el cadáver del coche es el de su marido. En lenguaje más accesible, el ADN es una especie de enciclopedia. Es la matriz de toda la información que determina lo que somos. El laboratorio del ADN del Centro de Identificación Humana de la Universidad del Norte de Texas compara una muestra facilitada por la madre de Clayton Daniels con los restos calcinados del cadáver. Una tarea muy laboriosa debido al deteriorado estado de dichos restos. La obtención de una muestra viable para analizar el ADN de los restos calcinados no fue nada agradable. Tuvimos que utilizar una sierra de arco para desprender una muestra del hueso de la cadera. Nos pareció que era una buena muestra, pero el laboratorio tenía que confirmarlo. Nos enviaron un fragmento del hueso de la cadera, así como una muestra de tejido muscular muy calcinado. Estaban tan deteriorados que tuvimos que repetir el procedimiento varias veces, volver a extraer y obtener muestras con las que pudiéramos obtener información genética clara y decisiva para las comparaciones. Se compara el diseño de ambas muestras y determinamos si coinciden o no, si puede tratarse del hijo de la donante.
A fin de cuentas, todo depende de la pericia de los técnicos. Es un proceso muy visual. ¿Coinciden o no coinciden? Y en este caso, no coinciden. Me llamó para decirme que ya tenían los resultados de la prueba del ADN. Me levanté de mi asiento, me dijo, no es Clayton. Y mi reacción fue, caray, ¿de veras? Primero, los investigadores están asombrados. Luego, conmocionados. Me dijo que eran los restos de una mujer. Dijo, es una mujer. Y yo grité. Esas cosas pueden pasar en ciudades grandes como Nueva York o Washington, por ejemplo, no en una comunidad rural. Había empezado como un coche incendiado, pero era ya un caso de fraude y posible asesinato. Los investigadores deciden mantener en secreto el resultado de los análisis del ADN. Luego empiezan a profundizar. La primera pregunta era, ¿quién es la víctima? Los investigadores necesitan hablar urgentemente con Clayton Daniels y Jake Gregg. Pero Clayton ha desaparecido para evitar las preguntas sobre el cuerpo calcinado de la mujer que ha aparecido en su coche. Y Jake Gregg es un hombre muy difícil de encontrar. Era un camionero y pasaba gran parte de su tiempo en la carretera. Por eso no le veíamos nunca. No sabíamos si era un sospechoso. No sabíamos si podía estar implicado en el caso. Cuando los investigadores hablan con los vecinos, se enteran de que Jake solo visita a Molly tarde por la noche y a la mañana siguiente siempre se ha marchado. La sensación de frustración iba en aumento porque hubo tantas ocasiones en que teníamos la oportunidad de conocerle, pero nunca pudimos. Siempre había algún motivo. Pero entonces, la policía da un importante paso adelante. Cuando los investigadores hablan con los hijos de Molly, descubren una extraña y terrible trama. El fatal accidente con un coche incendiado en las afueras de Burnett, Texas, se ha convertido en un curioso misterio. El cuerpo calcinado encontrado en el vehículo no corresponde a la supuesta víctima, Clayton Daniels, sino a una mujer sin identificar. Clayton ha desaparecido. Su mujer Molly tiene un nuevo y misterioso novio. En su búsqueda de respuestas, los investigadores hablan con los hijos de corta edad de Molly. Cuando Molly presentó a su nuevo novio, Jake, a sus hijos, el mayor, Caleb, se sintió muy confuso. No entendía nada porque el nuevo novio de su madre era igual que papá. Pero ellos le decían que no es papá, papá ha muerto. Solo era moreno. Era lo único distinto. Por lo demás se parecía mucho a Clayton Daniels, pero tenía el pelo muy negro. Los investigadores deciden seguir a Molly. La siguen cuando sale de su despacho para encontrarse con su nuevo novio, Jake, y almorzar en Austin. Abrimos las dos puertas y entramos. Al otro lado de la sala le vi. Era Clayton. Los investigadores están asombrados. El nuevo novio de Molly, Jake Gregg, no tan solo se parece a Clayton Daniels. En realidad, es Clayton Daniels. Le ordenamos que se tumbara en el suelo, con las dos manos en la espalda, y así lo hizo. Cuando corre la noticia de que Clayton y Jake son la misma persona, su familia y sus amigos no se muestran demasiado sorprendidos. Su propia abuela dijo que en cierta ocasión se había acercado a casa de Molly para ver a su nieta, que había abierto la puerta del garaje y le pareció haber visto a Clayton, pero que aquella persona se había marchado corriendo. Se produjo otro incidente durante una visita de la hermana de Molly. Vio unas piernas de hombre debajo del armario. Corrió a decírselo a Molly. Le dijo, Molly, hay un hombre en tu dormitorio. Y Molly insistió en que no era cierto, a voz en grito. Por lo tanto, cuando entraron de nuevo en el dormitorio, ya no había nadie allí. Incluso su propio padre dijo que le había parecido verle en el pueblo. Clayton Daniels queda detenido acusado de no haberse presentado para cumplir sus 30 días de cárcel por el delito de agresión sexual. Molly también es detenida y acusada de cobijar a un fugitivo. Su madre se encarga de los niños. Sonó el móvil.
y era el Ranger de Texas. Me preguntó quién era y luego me dijo, mire, siento mucho tener que decirle eso, señora Lietzke, pero Molly y Clay han sido detenidos y están en la cárcel. Yo pregunté entonces por los niños y me dijo que estaban en casa de la canguro y que la canguro quería que fuera a buscarles. Armada con una orden de registro, la policía registra la casa de Molly. Allí, los investigadores descubren mensajes de texto intercambiados por la pareja. El registro pronto revela que Molly ha sido el cerebro detrás de una complicada estafa. Había una carpeta marcada México que contenía un listado de todo lo que debían hacer antes de marchar a México. Molly había obtenido un certificado de nacimiento a nombre de Jake, un certificado de estudios secundarios y una sentencia de divorcio en California para que Jake pudiera establecer su nueva identidad. También estaban varios nombres de cirujanos plásticos. Al parecer tenían previsto someterse a cirugía plástica en México. Clayton iba a arreglarse la dentadura y Molly quería una liposucción abdominal. Los investigadores también encuentran pruebas de su implicación en el incendio del coche. Localizamos líquidos encendedores de carbón. Había 2 botellas de 2 marcas distintas. Me las llevé a ambas al laboratorio y el contenido de una de ellas encajaba con los restos encontrados en el coche. Los investigadores están ya seguros de que Clayton y Molly provocaron el incendio en el coche para estafar al seguro. Investiga las llamadas realizadas desde sus móviles, lo que les permite reconstruir la vida de fugitivo de Clayton. No salía durante el día y al parecer funcionó durante un tiempo. También tenía un nuevo carnet de identidad de Texas bajo su nuevo nombre. Durante un tiempo, Clayton estuvo en Abilene y consiguió trabajo en un puesto de venta de fruta. Tuvo un trabajo durante un tiempo, pero no le duró. Creo que acabó mal. Finalmente, Clayton no pudo mantenerse alejado y tuvo que regresar a casa de Molly. Tenía que regresar. No podían pasar el uno sin el otro. Pero falta por esclarecer una acuciante cuestión. ¿Eran Clayton y Molly capaces de cometer un asesinato? No había muchas opciones, necesitaban un cadáver. Queríamos descubrir la identidad de la víctima y dimos por supuesto que habían asesinado a alguien. Ni Clayton ni Molly aceptan hablar con las autoridades. Pero cuando finalmente Clayton se confiesa a un compañero de celda, los detectives sabrán la extraña verdad. Los investigadores saben ahora que Clayton y Molly Daniels han simulado la muerte de Clayton en el incendio de su coche. Tenían planeado cobrar su seguro de vida y empezar una nueva vida en México. Para los investigadores solo queda una cuestión pendiente. ¿De dónde habían sacado el cadáver que apareció en el coche? Clayton le dijo a un compañero de celda que no había asesinado a nadie, solo había exhumado un cadáver. Y el compañero de celda se lo dijo a la policía. ¿Pero de quién era el cadáver? Janine Meider, adjunta del jefe estatal de bomberos, decide hablar con Molly de mujer a mujer. Le pregunté, Molly, ¿no te dijo nada Clayton? Ella contestó que no. Yo le dije que me costaba creer que como mujer que era no le hubiera hecho más preguntas. Y ella me dijo que lo único que Clayton le había dicho era que la tumba estaba en una carretera secundaria entre Burnett y Lampasas, cerca de una especie de instalación. Después de la entrevista hablé con el agente Talamántez y le di esta información. Talamántez se dirigió a un cementerio rural de los alrededores en busca de cualquier indicio de que se hubiera violado una tumba, pero no encontró nada. Intenté acordarme de dónde había otro cementerio y recordé haber trabajado en un accidente. Una mujer se había salido de la carretera cerca del gasoducto principal. Es una subestación de red de gas natural en una carretera secundaria al norte de Burnett. Y recordé que allí había un cementerio. El cementerio de Pebble Mound está en una zona muy remota, perfecta para desenterrar un cuerpo en la noche sin que nadie lo advierta. En cuanto bajé del coche y miré en el interior del cementerio, vi que el sepulcro justo a la derecha había sido manipulado. Todas las demás tumbas a su alrededor estaban intactas y cuidadas, pero esta parecía haber sido excavada y vuelta a rellenar, y como había llovido, la tierra se había hundido un poco.
Talamantes llama inmediatamente por radio a la adjunta del jefe estatal de bomberos, Janine Mather, que acude al cementerio. Miramos el sepulcro, nos miramos el uno al otro y asentimos. De aquí habían sacado el cadáver. El nombre en la lápida es el de Charlotte Davis. Observé que la lápida era todavía provisional y llevaba el nombre de la funeraria. Así pude obtener información sobre la identidad de Charlotte y sus familiares casi inmediatamente. De no haber sido por la lápida provisional, hubiera tardado semanas seguramente en obtener esta información. Charlotte Davis tenía 81 años, iba en silla de ruedas y sufría varios tipos de discapacidades, tanto físicas como mentales. Estaba considerada como una persona muy amable. Al investigar el pasado de Charlotte Davis, la policía descubre que había tenido una vida muy dura. Al parecer, la mala suerte le había seguido incluso hasta la tumba. Era una anciana que había tenido una vida muy dura. Había vivido en un psiquiátrico cuando era más joven y en sus últimos años se había trasladado a una residencia especial en Burnett. Para estar seguros, los investigadores tienen que exhumar el ataúd de Charlotte. En cuanto salió a la luz el ataúd, pudimos ver cantidad de marcas de haber sido forzado, y al sacarlo de la tumba y abrirlo, lo único que contenía era una almohada. Estaba vacío. El incidente se comunica a los familiares y amigos de Charlotte. Fui a la residencia para comunicarles lo que creíamos que había sucedido. Fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en toda mi carrera. Decirle a alguien, creo que su ser querido ha sido exhumado y ha servido para cometer un delito. Al hablar con los amigos y familiares de Charlotte, los investigadores descubren un giro irónico y trágico de la historia. Las dos señoras con las que hablé insistieron mucho en que Charlotte tenía mucho miedo de ser víctima de un incendio. Me lo contaron llorando a mares y yo lloraba con ellas. Lo más irónico es, pues, que esos criminales la sacaron de su tumba sin ningún tipo de respeto. La metieron en un coche y la incineraron de la forma más brutal. Sucedió exactamente lo que tanto había temido. Mientras tanto, Molly sigue defendiendo su inocencia. Juraba no saber nada de todo aquello, no haber tenido nada que ver, que si hubiera sabido lo que su marido hacía, ella le habría obligado a detenerse. Pero cuando los investigadores analizan el ordenador de Molly, su contenido revela otra historia. El contenido de un ordenador no puede borrarse. En realidad, la única forma de eliminarlo todo es quemarlo o hacerlo explotar. Los técnicos saben ahora cómo recuperar todo el material que ha contenido el ordenador. Y descubren así que Molly Daniels había hecho muchos deberes. Su ordenador contiene un tesoro de información incriminatoria. La compañía donde trabajaba había instalado recientemente cierto programa que registraba cada pulsación que sus empleados habían realizado en sus ordenadores durante el periodo en el que Molly estuvo planeando aquella desaparición. Tenían impresos los documentos de su ordenador y su abogado dijo que hasta que no lo vio, Molly siguió diciendo que no sabía nada de todo aquel asunto. Su abogado me miró y me dijo, ya sé que usted me lo había dicho, y le respondí que sí, pero él estaba atónito de que ella le hubiera mentido y yo le dije, pues claro, ella mentiría siempre si cree que así se librará. Seguro que miente. Molly Daniels había utilizado el ordenador de su despacho para investigar y entrar en muchos sitios de Internet, entre otros sobre cómo salir impune de un crimen, cómo quemar un cadáver o cómo encontrar un cadáver en un cementerio. El ordenador de Molly da a los investigadores las pruebas que necesitan. Mientras los restos de Charlotte Davis vuelven a enterrarse en el cementerio, los investigadores preparan su argumentación. ¿Podrán convencer a un jurado de un plan tan increíble? Con Molly y Clayton detenidos, los investigadores pueden respirar aliviados y reflexionar sobre lo cerca que estuvo la pareja de salir airosa con su plan. Era brillante en su simplicidad. Al utilizar un cadáver, su montaje era plausible.
y casi consiguieron culminarlo con éxito. Tenían previsto marchar de Texas hacia México al cabo de 2 semanas. Solo quedan pendientes unas cuantas preguntas. ¿Por qué Charlotte Davis? Clayton Daniels eligió a Charlotte Davis al azar. Fue al cementerio de Pebble Mound y ni siquiera se paró a pensar en la persona que estaba exhumando. La policía también se pregunta, ¿hubo más personas involucradas? ¿Cómo pudieron 2 personas excavar ellas solas la tumba, sacar el ataúd, extraer el cadáver, volver a meter el ataúd y cubrirlo de tierra? Parecía una tarea demasiado importante para tan solo 2 personas. Sospechamos que había otra gente involucrada con quienes probablemente pensaban compartir el dinero del seguro. Nunca apareció ningún indicio de que hubiera más personas involucradas. Finalmente, los investigadores creen que Molly planificó la estafa, que Molly y Clayton exhumaron el cadáver y que Clayton provocó el incendio. En cuanto se hubo iniciado el fuego, Clayton marchó inmediatamente en su moto hacia Abilene. Se acerca la fecha del juicio, pero Molly Daniels no parece arrepentirse. Molly parece creer que está por encima de todo el mundo, que es más lista que nadie. Y tiene la sensación de no haber hecho nada malo. Clayton estaba condenado a ser un delincuente sexual registrado el resto de su vida. Algo que le marcaría a él y marcaría a su familia para siempre, y aquello no era justo. Vivían enfrente de una escuela primaria y estaban obligados a mudarse de allí. Además, podían cobrar también un seguro de vida de $100,000. Pero a pesar de su astucia, Molly cometió algunos errores muy graves. Pudieron recuperar todos los sitios web que había visitado, todo lo que ella había tecleado, y consiguieron así mucha información contra ella que revelaba que era ella en realidad quien había planeado la desaparición y el coche incendiado. Molly también se había enamorado del hombre equivocado. Nunca tuvo mucha autoestima. Entonces, cuando conoció a Clay, obviamente se aprovechó de ella. Ella pudo ser el cerebro, pero él era el incentivo. Era el receptor de todo lo bueno que le reportarían los esfuerzos de ella. ¿Quién era el malo de los dos, pues? Bueno, pues los dos. Mientras Molly y Clayton esperan el juicio, parecen indiferentes ante los daños que han causado, especialmente a un niñito al que dijeron que su padre había muerto. En mi opinión, uno de los aspectos más horribles del caso es el efecto que tuvo sobre el niño, el hijo de Molly Daniels, que vivía con ellos cuando concibieron esa estafa y llevaron a cabo su plan. Las consecuencias han sido terribles para esos niños. No creo que Molly se diera cuenta de lo que les hizo pasar a sus hijos. Todavía estoy muy enfadada con ella. No por mí misma, sino por lo que le hizo a Caleb. Todo lo que le hicieron pasar, diciéndole que tenía que mentir, animándole a mentir a todo el mundo. Incluso los curtidos miembros de la fiscalía que actúan como acusación están asombrados por la crueldad de la pareja. Yo diría que en este caso afloraron los peores aspectos del ser humano. Una falta de respeto total hacia los demás. Una terrible convicción de merecérselo todo. Una falta de compasión total hacia una pobre mujer que reposa en un cementerio. Y ni la más mínima preocupación sobre el efecto que sus acciones tendrían en sus seres queridos. Molly y Clayton Daniels son juzgados por separado, pero el juez no se apiada de ninguno de los dos. El 5 de mayo de 2005, Molly se declara culpable de fraude al seguro y de obstaculizar a la justicia. Es condenada a 20 años de cárcel, la sentencia máxima para este tipo de delito. Creo que se declaró culpable por consejo de su abogado, pero se presentaron al juicio creyendo que el jurado sería más clemente con la sentencia que el juez, y les salió el tiro por la culata, porque el jurado estaba indignado con ella. Querían condenarla a más años de cárcel de lo que contempla la ley. Preguntaron si no había ninguna manera de condenarla a más años. En enero de 2006, Clayton se declara culpable de un incendio provocado y la profanación de un cementerio.
Como cometió los crímenes mientras estaba en libertad condicional como delincuente sexual, un juez le condena a un total de 30 años de cárcel. Parecía una persona normal, un chico normal. Sin embargo, la solución de Clayton y Molly Daniels para sus problemas lo era todo menos normal. Molly tuvo la idea gracias a la serie CSI. Le pregunté si no había visto nunca el final de los episodios cuando la policía termina pillándoles siempre. Su error fatal fue, de entrada, intentar llevar a cabo aquel plan. Es uno de los fraudes más difíciles de realizar con éxito, porque implica el fallecimiento de una persona. Y en cuanto hay una persona fallecida, la policía tiene que investigar, y los homicidios no se toman precisamente a la ligera. Además, las compañías de seguros tienen mucho dinero en juego y tampoco pagarán sin más. Al finalizar el juicio, el cabo William Talamantez recibe una distinción especial de su sargento. Me agradeció que hubiera dedicado tanto tiempo al caso, hubiera sospechado algo y hubiera tomado la iniciativa de pedir ayuda a otras instancias, y que el resultado fuera tan positivo. A fin de cuentas, el plan de Clayton y Molly para borrar el pasado de Clayton y comprarle un nuevo futuro fracasó, debido a la resolución de William Talamantez, Janine Mather y los demás investigadores. Sin su persistencia, el macabro plan de Clayton y Molly Daniels quizá hubiera culminado con éxito.